¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que en la antigüedad la esperanza de vida era de 40, 50 años y que pobrecillos porque vivían poco y no era fácil ver a gente muy mayor? Pues que sepáis que eso no es del todo así, de hecho concretamente es incorrecto y es falso. Y lo han dicho hasta, se lo he escuchado yo decir, hasta historiadores muy reputados, pero que desgraciadamente no entienden bien cómo se calcula la esperanza de vida. Porque es un cálculo estadístico que es básicamente un promedio aritmético en el que tú lo que estás haciendo es, bueno, calcular, simplemente apuntar a qué edad está muriendo la gente y luego haces una media ponderada por edades, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en la Edad Media? ¿Qué pasa en la Antigüedad cuando tanta gente moría nada más nacer o con pocos años de vida? Porque había mucha mortalidad infantil por culpa de enfermedades y de pocos hábitos saludables y de higiene. Bueno, pues que moría mucha gente con muy poquitos años, ¿vale? Entonces a la hora de hacer la media baja mucho la esperanza de vida. Eso no quiere decir que en la Edad Media la gente a los 40 años ya estuviese a punto de morir. No es eso, es que cuando ya has superado los años más delicados ya puedes vivir muchísimos más años. Sin ninguna duda, en la actualidad vivimos más, ¿vale? Porque tenemos mejor información, mejores tratamientos, mejores alimentos, etcétera, etcétera. Pero no perdamos de vista que esa simplificación de la edad media de la antigüedad eran de 40 años, la gente vivía muy poco, no es así. Simplemente que la media, a la hora de hacerlo, te ha dado muy bajo. Pero ya está. Y esto lo traigo a colación porque se acaba de publicar un estudio por parte de la Universidad de Sevilla y otras entidades investigadoras señalando que la esperanza de vida entre dos barrios de Sevilla es hasta de 9 años de diferencia. Y cuidado con interpretar esos datos, que esos datos son correctos, ¿vale? Pero cuidado con interpretar que si tú vives en un barrio, por ejemplo, te mudas ahora a ese barrio donde mejor se vive, vas a vivir esa cantidad de años y que en cambio si te mudas al otro vas a vivir 9 años menos. No es así para nada, ¿vale? Entonces, para poder explicarlo, voy a tener que bajar un poquito al detalle de cómo se calcula la esperanza de vida, porque no es algo que la gente lo suele conocer, es normal. La gente se queda con esperanza de vida, que es la cantidad de años promedio que se espera que uno vaya a vivir, pero en realidad no sabe muy bien cómo se está calculando eso. Pues vamos a verlo un poco porque es importante hacer una buena interpretación. Yo he visto barbaridades. Esta, como que os he dicho, de la antigüedad la gente vivía muy poco, que no es cierto. O sea, hay gente como Matusalén, luego voy a traer un dibujito de Matusalén. Matusalén se le conoce por ser un personaje que a lo mejor ni existió, pero que, oye, que era muy mayor, muy mayor, muy mayor. Sí, a lo largo de todos los registros de la Biblia también conocemos a gente que era muy mayor, muy mayor, muy mayor, y no serían minorías, sería simplemente que allí también en esa época vivían mucho. Bueno, pues como esa malinterpretación de los datos ocurre también con el tema de los barrios e incluso de calles. Hay gente que dice que en función de la calle en la que vivas vas a vivir más. A ver, eso no es así. Vamos a tratar de explicarlo mejor. Para ello vamos a ver por aquí este estudio de la Universidad de Sevilla que os decía, tuiteado por la cuenta en Twitter, que dice lo siguiente. Un estudio en el que participa la Universidad de Sevilla muestra que la esperanza de vida en los barrios más pobres de Sevilla es hasta 9 años menor que en los barrios más ricos. Esta diferencia impacta directamente en la calidad de vida y la salud de los habitantes. Y es como, ya esa interpretación no es del todo exacta desde mi punto de vista, ¿eh? Pero fijaos que el problema no es del propio estudio, sino de la interpretación de los medios de comunicación. Fijaos cómo utiliza aquí este ejemplo para llamar la atención. Dice, el estudio revela que vivir en Santa Clara es como vivir en Japón en términos de esperanza de vida, ¿no? Una esperanza de vida muy alta. Mientras que en el polígono sur es comparable a vivir en Corea del Norte, ¿eh? Qué gráficos son, qué técnica de marketing más bestia, ¿no? Dice, esta comparación pone en evidencia las disparidades extremas dentro de la misma ciudad. Y aquí hay que hacer varias menciones. La primera es, cuidado con bajar al detalle de los barrios y sobre todo luego de las calles, que hay periodistas por ahí titulando, depende de la calle en la que viva, ¿no? Lo primero es que estos datos, insisto, son de gente que fallece y entonces se van apuntando en la edad que fallece y tal, y luego se hace esa media ponderada. Pero claro, es que la gente no ha vivido en el mismo barrio toda la vida. No tiene por qué haber vivido en el mismo barrio de toda la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos barrios que son los más pobres, en los que la gente que vive suele tener menos renta? Suele ser gente que viene de otros países, que no es tan bien integrado,
con poca capacidad para integrarse en el mercado laboral, que no conocen bien el idioma o que no tienen mucha aptitud ni formación para informarse, de hábitos saludables y sobre todo que realizan los trabajos peor pagados y con peores condiciones de vida, ¿vale? Entonces, hay un efecto de retroalimentación en un barrio en el que al final, pues que es la vivienda, está la vivienda más barata, pues la gente acaba yendo allí, pero eso no quiere decir que solo por el hecho de vivir allí ya vayas a vivir menos. Eso quiere decir, en primer lugar, luego veremos otro motivo importante para atenuar y matizar esta información, es que la gente no siempre vive en el mismo barrio, así que cuidado con esas comparaciones porque luego ocurre lo contrario. La gente que a escala en nivel de renta y de posición socioeconómica suele irse a los barrios más ricos, ¿vale? Entonces esa gente que suele vivir más, también porque tiene más dinero, a pesar de todo lo que he dicho, pues tiene mejor servicio de salud, mejor información, trabajo más beneficiosos para la salud, ¿vale? Pues entonces acaban viviendo en los mismos sitios. Así que cuidado con esto, porque al fin y al cabo no es que por vivir en un barrio vayas a vivir más, sino que el barrio es una pista falsa de lo que verdaderamente está ocurriendo. Y es que la gente con más renta suele vivir un poco más que los demás por todo esto que estamos comentando. Mejor información, mejor salud, mejor servicio de sanidad y sobre todo, mejores condiciones laborales, ¿vale? Entonces, eso tiene que quedar dicho por un lado. Pero hay otro, ¿vale? Hay otro factor súper importante que se suele olvidar, y es que cuando nos vamos a cómo se calcula la esperanza de vida, y os lo voy a leer, esto es datos del Instituto Nacional de Estadística, leo literalmente, es el número medio de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad, tasas de mortalidad a cada edad actualmente observado. Esto lo que quiere decir es que es una media ponderada, ¿vale? Esto lo que hace es apuntar en qué año está muriendo la gente, con qué edad está muriendo la gente concretamente, ¿vale? Para un año determinado, y luego hace la media ponderada. Pero claro, este indicador te está hablando más del pasado que del presente, y ya no digamos del futuro, ¿vale? Aunque está orientado hacia el futuro, te está diciendo esto es lo que va a vivir de media probablemente, ¿vale? Pero en realidad no, es un indicador que te está hablando más del pasado, porque ¿dónde está la edad media actual? Ahora la esperanza de vida actual está rondando los 80 y pico, ¿no? 82, 83, por ahí van los tiros. Entonces, te está hablando de gente que ha vivido 83 años hacia atrás. O sea, estamos hablando de, fijaos, hacer las cuentas, estaríamos hablando de los años 40, ¿vale? Gente que nació en los años 40, en plena posguerra en España, que ha vivido toda la dictadura, pues estamos anotando eso. Es decir, gente que, por ejemplo, en Sevilla, pues en un barrio pobre, si hoy día hay mucha diferencia con barrios ricos, imaginaos en la dictadura, ¿vale? Eso es súper importante para entender. Había peores servicios, peores condiciones laborales, peor información. Entonces, en el indicador de esperanza de vida que nosotros utilizamos para el futuro, en realidad estamos recogiendo todos los casos de gente que, por ejemplo, en un barrio de Sevilla han vivido durante un montón de tiempo y que nos está diciendo más cómo se vivía entonces que cómo se vive en la actualidad. A ver, la media está ponderada por gente que incluso ha vivido pocos años. También 60, 40, 20, incluso bebés, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no perdamos de vista que ese indicador te está recogiendo una lectura de gente que ha vivido 80 años, incluso 100 años atrás en el tiempo. Y más de 100. Cuidado, hay gente que ha vivido la guerra civil, ¿vale? En un momento de penuria total para el país en el que estamos. Entonces, súper importante porque es un indicador, insisto, siento repetirme, pero me parece crucial saber, entender, interpretarlo, que te está diciendo más del pasado que del presente, sobre todo que del futuro. A lo mejor los que estamos hoy día aquí viviendo, vivimos más de 81, 82, 83, ojalá, porque las cosas van evolucionando y si evolucionan a mejor, que también es mucho decir, porque hoy día, bueno, con la contaminación y los alimentos y ultraprocesados y tal, está por ver, ¿no? Pero la clave es que si todo siga mejor, nosotros acabaremos viviendo más de 81 años. Se habría equivocado este indicador de esperanza de vida porque te está hablando más del pasado que del futuro. Entonces, si combinamos el primer elemento que he dicho, que es que cuidado con lo de los barrios, que los barrios la gente se va cambiando y luego al final es una pista falsa, porque los pobres se acumulan todo en un sitio y los pobres en otro, ¿vale? Si a eso le acumulamos que hay gente que ha vivido más de 100 años y lo estamos ahí interpretando y metiendo en el indicador, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces, simplemente, que exacto, esto es algo que no ocurre en Sevilla. Os voy a traer otros estudios, por ejemplo en Barcelona. Dice, la esperanza de vida en la Barcelona pobre es hasta 11 años menor que en la rica. A ver,
¿Alguien se cree que esto ocurre? De verdad, la gente, cuando lo explican en clase, la gente se lleva la mano a la cabeza, pero porque es normal, es contraintuitivo. Por vivir en un barrio pobre en Barcelona hoy día, en pleno siglo XXI, 2024, vas a vivir 11 años menos que la gente que vive en un barrio rico. No es así. Seguramente habrá una diferencia, una brecha. Pero es que este indicador nos está hablando más del pasado, que en la Barcelona de hace 80, 60 años las diferencias de clase eran mucho más importantes, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista que sí, que hay una diferencia entre los barrios ricos y los barrios pobres por todo lo que hemos comentado, pero de 11 años, de 9 años en Sevilla, no. Esto no puede ser. Es menor. Habrá diferencia, pero es menor, ¿vale? De hecho, hay aquí algunos medios que se ponen como el qué, que no sé ni cuál es, pero fijaos el titular, dice: dime en qué barrio de Barcelona vives y te diré si sobrevivirás al 2030. Bueno, esto ya es sensacionalismo puro y duro que no tiene ningún tipo de sentido, porque no puedes proyectar hacia el futuro y te vas a equivocar, ¿no? Pero bueno, esto es amarillismo y para generar un titular que sea sexy y atractivo, ¿no? Ya sabemos cómo funciona este tipo de periodismo. Pero vamos con Madrid. En Madrid dice, estos son los distritos de Madrid donde se viven más años y donde menos. Fijaos, en Chamartín, por ejemplo, en el caso de los hombres, 83,3, ¿no? Y luego, en el caso de las mujeres, 88,7. En el caso de Chamartín y Ciudad Lineal, ¿no? ¿Veis las diferencias que hay? ¿Cuáles son? A lo mejor de 3 o 4 años, no más, mucho menos que en Sevilla, ¿no? Como mucho 5, por lo que veo, mucho menos que en Sevilla y que en Barcelona. ¿Y esto a qué se debe? Pues probablemente a que Madrid hace 80 años estaba más desarrollada que Barcelona o que Sevilla, yo qué sé, en verdad estoy especulando, pero seguro que los tiros van por ahí, seguro que los tiros van por, oye, que es que en realidad esto se va reduciendo con el paso del tiempo, que no acabará equiparándose, desde luego, lo sabemos, pero que haya tantas diferencias, con razón a la gente le estalla la cabeza, porque no es del todo exacto, ¿no? De hecho, esto ocurre para un montón de barrios más, de ciudades más, y fijaos que algunos artículos, algunos titulares como el del País, te dice: el mapa de la mortalidad barrio a barrio en España revela enormes desigualdades, incluso en la misma calle. Esto es como, por favor, no podéis decir esto. La misma calle porque una da a un barrio y otra a otro, ¿no? Entonces, cuidado, que sí que hay diferencias muy marcadas geográficas y sociales en algunas ciudades, porque a lo mejor una vía del tren atravesaba la ciudad, como ocurría en Cádiz, ¿vale? Pero no es suficiente para meter este tipo de titulares que te van a confundir más que otra cosa, ¿no? Y por último, sigue bajando esta brecha. Esto va a favor de mi tesis, de que con el paso del tiempo esta brecha se va a ir reduciendo, porque cada vez hay menos diferencias sociales y socioeconómicas entre los diferentes barrios, afortunadamente, ¿vale? Porque que hace 60, 80 años era una locura, y ahora hay desigualdades, pero no tantas. Entonces, fijaos que la diferencia de esperanza de vida, esto es para Barcelona, ¿eh? La diferencia de esperanza de vida de quienes viven en un barrio u otro de la ciudad pasa de los 4,3 años de media que se registraron en el periodo que va del 2013 al del 2011 al 2013 a 2,4 años según marcan datos de 2014 al 2016. Es decir, que eso es de media, ¿no? No es del más y el menos como antes hemos visto. Entonces se va reduciendo por una propia lógica que os digo de que afortunadamente nuestras ciudades se van de alguna forma homogeneizando, ¿no? Entonces esto es lo que os quería traer simplemente para que andemos alerta frente a este tipo de interpretación de esperanza de vida, porque ya os digo, he visto a historiadores que son muy buenos en lo suyo cometiendo este error de interpretación, ¿no? Y aquí os traigo pues una imagen que he visto ahí buscando Matusalén en Google para que recordemos eso. En el pasado la gente también podía llegar a vivir muchísimo tiempo. No perdamos de vista eso, que la esperanza de vida estuvieran en 40, 50 años, no quiere decir que con 50 años ya estuviese con un pie en la tumba, para nada. Lo que quiere decir es que al hacer la media con bebés que están muriendo a tutiplén, pues baja muchísimo. Así que cuidado con esta interpretación y compartirla con quienes pues podáis creer que no estén al tanto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.